Estaremos leyendo el libro de Judas. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Judas está exhortando a la iglesia de que contendamos, no por contender, obviamente, por entrar en disensiones y en pleitos y en discusiones vanas, pero lo que aquí Judas no quiere decir que contendamos por la fe, es que tenemos que amar la palabra de Dios, es que tenemos que exponer, reprobar las obras de las tinieblas. Es inevitable que si verdaderamente caminamos en la luz, como manda la palabra, y amamos la palabra, habrá contenciones, porque hay burladores de la palabra de Dios que están usados por el enemigo, que vienen a tratar de pervertir el evangelio. En el versículo 4 dice la palabra: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y así es, desde la antigüedad, no es nada nuevo. Habían personas encubiertas que venían a las iglesias haciéndose a pasar por hermanos, pero eran siervos del enemigo que venían a causar confusión, a causar tropiezo en aquellos que aún estaban un poquito quizás débiles en la fe, que eran nuevos en el evangelio. Son personas encubiertas vienen predicando herejías, palabras que ante los oídos no espirituales parecen sabias a veces, pero tristemente son muerte para las almas que las reciben. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto es importante entenderlo. Hay muchos que tienen la doctrina de salvo siempre salvo, que ellos piensan que el ser salvo consiste en recibir al Señor hoy y ya pueden irse a vivir una vida como todos los del mundo. Aquí Judas está diciendo que él está recordando a la iglesia que el Señor con su diestra poderosa liberó al pueblo de Egipto. Pero luego aquellos que se hicieron incrédulos y desobedientes, el Señor destruyó. Entonces el Señor, si vinimos a Él nos recibe. Pero si luego nos hacemos rebelde y desobediente, también nos desecha. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y así es, aún los ángeles que pecaron, que ya estaban en el cielo quizás por miles de años, cuando pecaron, fueron arrojados hacia abajo y guardados muchos de ellos en oscuridad para el día del gran juicio. El Señor no hace acepción de hombre. Él es santo y sin santidad nadie entrará al reino de Dios. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En este versículo él nos dice también que todos aquellos que practiquen el pecado como Sodoma y Gomorra, que eran borrachos, fornicarios, homosexuales y todo tipo de mal, practicaban en esas ciudades. Aquí él nos está diciendo que prácticamente el Señor usó de ejemplo estas ciudades, porque así acontecerá con todos aquellos que vivan una vida como lo de Sodoma y Gomorra. Tristemente, en este tiempo que vivimos, es casi como Sodoma y Gomorra. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de sus superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos,
porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Wow. Aquí él está hablando palabra muy fuerte en contra de estas personas, que tristemente la realidad es que si hace 2000 años atrás había muchos hermanos que, como él dice, estaban ya guardados para una gran condenación, así acontece en estos días. Hay muchos que me llaman hermano y hermana, que a ustedes le llaman hermano y hermanas, pero son personas que tristemente, hasta el momento, si no se arrepienten, cada una de estas palabras les sirve, porque no hay temor de Dios verdadero. No temen la palabra de Dios, no guardan la palabra de Dios, sin que nos juzguemos de una manera incorrecta. Pero como le dije al principio, cada uno de nosotros bien hacemos si nos juzgamos nosotros con la palabra de Dios y nos arrepentimos si miramos de que nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra conducta, lo que hacemos en el día a día es contradictorio a la palabra de Dios. Si nos juzgamos a nosotros y nos arrepentimos, encontraremos misericordia. Pero si no nos juzgamos ahora con la palabra de Dios y continuamos haciendo lo que es opuesto a la palabra de Dios, estaremos trayendo juicio para nosotros en aquel día, porque en aquel día seremos juzgados por esta palabra. Versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Muchos creen que el infierno no existe, que el lago de fuego no es real. Son algunas de las doctrinas que tristemente enseñan algunas de las iglesias. Dicen que Dios es muy bueno y que Dios no va a enviar a nadie al lago de fuego. Pues la palabra una y otra vez en muchos libros de la Biblia diversos menciona que aquellos que no se arrepientan del pecado tendrán lugar en el lago de fuego. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de todas las palabras antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Que tristemente, definitivamente, este es un tiempo en el que hay muchos burladores que viven conforme a sus propios deseos. Estos burladores se refieren no a las personas que están en el mundo, pero aquí está hablando de personas que están en la iglesia, personas que dicen ser piadosas, personas que dicen ser discípulos de Jesucristo, pastores aún, pero tristemente caminan conforme a sus propios deseos. Usan el evangelio como libertinaje para excusar una vida carnal, mundana, perversa. No hay diferencia entre muchos de ellos y las personas que están en el mundo que no conocen de Dios. Hacen lo mismo, buscan lo mismo, quieren carro nuevo, quieren casa nueva, quieren más ropa, quieren aviones, quieren casa grande. Buscan los mismos placeres de los que están en el mundo. Hablan de las mismas cosas. Hacen las mismas actividades. Con la diferencia que uno se pone un título y dice yo soy cristiano y el otro dice yo no soy cristiano. Pero si miran la vida de ambos, no se mira ninguna diferencia. Estos, los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Terminamos de leer un librito de los más pequeños de la Biblia. Lo leímos completito. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor guarde los sueños de cada uno de ustedes. En paz nos acostamos y en paz descansamos, porque nuestro Señor Jesucristo nos hace descansar y dormir confiado